Construyamos y practiquemos con aritmética y operaciones. Existen 5 clases de conjuntos. El conjunto de los números naturales, que se denota usualmente con la letra N mayúscula. Su característica es el conjunto de todos los números positivos desde el 0 hasta el infinito. Definición en términos matemáticos. Operaciones de los conjuntos de los números naturales. La suma de dos números naturales da como resultado otro número natural. En este conjunto se cumplen todas las propiedades de la suma: conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro. La resta de dos números naturales puede dar como resultado otro número natural o un número entero. Multiplicación. La multiplicación de dos números naturales da como resultado otro número natural. En este conjunto se cumplen todas las propiedades de la multiplicación conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro. La división de dos números naturales puede dar como resultado un número racional o irracional. Ejemplos de los conjuntos de los números naturales. Conjunto de números enteros, que se denota con la letra Z mayúscula. Es el conjunto de los números negativos y positivos. Definición en términos matemáticos. El conjunto de los números enteros, sus operaciones. La suma de los números enteros puede dar como resultado un entero positivo o uno negativo. La resta de dos números enteros puede dar como resultado un número entero positivo o negativo. La multiplicación de dos números enteros puede dar como resultado un número entero positivo o negativo. Multiplicación de dos números enteros puede dar como resultado un entero positivo o negativo. División de dos números enteros puede dar como resultado un entero positivo o uno negativo. Ejemplo de los conjuntos de los números enteros. Conjunto de los números racionales, que se denota con la letra Q mayúscula. La característica es el conjunto de todos los números que pueden escribirse en forma AB. Definición en términos matemáticos. Operaciones entre los números racionales. La suma de dos números racionales puede dar como resultado un número racional o un número natural o un número entero. La resta de dos números racionales puede dar como resultado un número racional o un número natural o un número entero. La multiplicación de dos números racionales puede dar como resultado un número racional o un número natural o un número entero. División de dos números racionales puede dar como resultado un número racional, uno natural o un entero positivo o negativo. Conjunto de los números reales. Se denota con la letra R mayúscula. Su característica es el conjunto de todos los números conocidos, incluyendo los naturales, los enteros, el cero y los fraccionarios. Operaciones entre números reales. La suma de los números reales dará como resultado un número real. La multiplicación de los números reales dará como resultado otro número real. La división de los números reales puede dar como resultado otro número real, a excepto que
el dividiendo sea 0. Ejemplo. Conjunto de los números irracionales. Único conjunto que no tiene un símbolo específico. Puede que en ciertos casos se denote con la letra R mayúscula o menos Q. Es decir, el conjunto de los reales menos el conjunto de los racionales. Características. Son aquellos números decimales infinitos que no pueden expresarse como una fracción AB. Términos matemáticos. Conjunto. Operaciones entre dos irracionales. La suma de dos números irracionales dará como resultado otro número irracional. La resta de dos números racionales dará como resultado otro número irracional. La multiplicación de dos números irracionales pueden dar como resultado un número irracional o racional. La división de dos números irracionales puede dar como resultado un número irracional o uno racional. Practicando con aritmética, otro de los términos es la potenciación y radicación. La potenciación es una forma reducida de representar una multiplicación de varios factores iguales. Las propiedades de la potenciación potencia de exponente 0. Toda potencia con exponente 0 y base distinta de 0 es igual a 1. Si se cumple potencia de exponente 1. Cada potencia con exponente 1 es igual a la base. División de potenciación de igual base. La división de dos potencias de igual base A es igual a la potencia de base A y exponente igual a la resta de los exponentes respectivos. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Potencia de un producto. El producto de dos factores AB elevados a un exponente n es igual al producto de la potencia A a la n por B a la n. Propiedad distributiva. Esta es válida para la multiplicación y la división, pero no solo se aplica a la suma ni a la resta, es decir, la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y división. No es distributiva con respecto a la adición y sustracción. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa no se cumple para la potenciación, excepto aquellos casos en que la base y el exponente tienen el mismo valor o son equivalentes en. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa no se cumple para la potenciación. Propiedad potencia de la base 10. Toda potencia de base 10 exponente natural es igual a la unidad seguida a la cantidad de ceros que indica el exponente.
Potencia de exponente fraccionario. Es una potencia que tiene su expresión en forma de fracción, no reductible, y en la que se cumple potencia de exponente negativo. Una potencia que tenga exponente negativo se transforma en una fracción de numerador 1 y denominador igual a la potencia con exponente positivo. Ejemplos: la radicación, la operación contraria a la potenciación. Aquí nos dan el resultado y el exponente y debes hallar la base. Propiedades de la radicación. Raíz de un producto. La raíz cuadrada de un producto A por B es igual al producto de la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. Raíz de un cociente. El cociente es la raíz de una fracción. Es igual a la fracción de la raíz del numerador derivada debida por la raíz del denominador así. Raíz de una raíz. Para calcular la raíz de una raíz se multiplican los índices de las raíces y se conserva la cantidad subradical, la que está dentro de la raíz más interna. Ejemplo: encontraremos la definición de cada uno de los conjuntos numéricos en términos matemáticos, ya que en el mapa conceptual los signos matemáticos no los podemos localizar. Conjunto de números naturales, de los enteros, números irracionales, números racionales, y los ejemplos debidamente especificados por cada uno de los conjuntos. Conjuntos naturales: suma, resta, multiplicación, división. Conjuntos de números enteros: suma, resta, multiplicación, división. Conjunto de números racionales: suma, resta y multiplicación. Conjunto de números irracionales: suma, resta, multiplicación, división. Conjunto de números reales: resta, suma, multiplicación, división. Y las operaciones en cuanto a la potenciación, sus ejemplos y la radicación. Gracias.